Muy bienvenidos y bienvenidos a Conversaciones Integradas, este programa derivado de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, que integra carreras del departamento, y hoy un placer recibir a toda la gente de la licenciatura y profesorado en educación física de nuestra universidad, con invitados de talla internacional que en unos minutitos les voy a presentar y que ya deben estar viendo acá en este video, que lo encuentran en nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM, y nos siguen en nuestras redes a través de Integrados RU en Twitter, Instagram y Facebook. Como siempre, en la descripción del video les aparecen todos nuestros invitados y todo el material importante para que puedan complementar lo que vayamos conversando en el día de hoy. Como siempre, agradezco a Dayana García y a Angélica Álvarez en la preproducción de este programa, y a Luciano Galperín también con todo lo que son las redes y estas promociones de las conversaciones. Mi nombre es Florencia Romano. Hoy, como les decía, estamos hablando en estas conversaciones de la actividad física relacionada con la salud mental y emocional, que cuánta falta nos hace en esta época más que nunca. Un placer, como siempre, que hablamos de educación física y de nuestra universidad, recibir a Martín Pérez Rodríguez, especialista, profesor, docente en educación física y el coordinador del profesorado y de la licenciatura en nuestra universidad. Martín, bienvenido, como siempre, muchas gracias. Hola Florencia, hola a todos los oyentes y los que nos están viendo ahora sería también. Un placer estar acá nuevamente con ustedes en este programa tan lindo, acompañado obviamente de docentes del ámbito internacional que vamos a tener el gusto de conocernos también por este medio, y que ya estuvimos charlando previo al programa, y bueno, y también con un docente de la casa como Fernando, así que ansioso y expectante de comenzar. Totalmente, Martín, y vamos ya a presentarlos entonces. Como decías, en la por nuestra casa y también a manera internacional. Está Fernando Laínio, profesor nacional de educación física, licenciado en educación física y deportes, magíster en metodología de la investigación científica, doctorando en ciencias biomédicas, investigador y docente en la UBA, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en nuestra universidad, por supuesto. Es director de investigación de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud y responsable por Argentina del proyecto Actividad Física y Salud durante la pandemia del SARS-CoV 2019. Bienvenido, Fernando, un placer que estés con nosotros. Ahí, Fernando, ¿nos escuchás? A ver. Estaba muteado, perdón. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy contento y esperando compartir un grato momento esta tarde y que sirva como un espacio de construcción para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?, que van a escuchar este programa. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a recibir a Ángela María Urea Cuellar, así está bien dicho, vos me dirás, Ángela, desde Colombia. Es doctora en comportamiento humano en contexto de ejercicio y de actividad física, es magíster en psicología de la actividad física y del deporte, psicóloga y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la institución universitaria Envigado en Antioquia, Colombia. Un placer recibirla, Ángela, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes brindándoles mis conocimientos y pues hablar de un tema tan importante que es esto de la actividad física, la salud mental y emocional. Y como lo decía el profe Fernando, pues hay veces en estos tiempos que han sido tan trascendentales y de cambio para muchos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por estarnos escuchando en estos momentos. Gracias, Ángela, y recibimos desde Chile a Felipe Nicolás Mujica Johnson, licenciado en educación, profesor de educación física y magíster en ciencias de la actividad física y del deporte. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones Escolar y Desarrollo de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco en Chile y doctorando del programa de doctorado en ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Un placer recibirte, Felipe, bienvenido. Muchas gracias.
Un placer estar hoy día en la conversación y poder compartir con ustedes. Seguro que va a dar buenos frutos. Claro que sí. Y Martín, si te parece, en este tema tan importante, aprovechamos para también contarle a todos los que están viendo este video y que tiene mucho que ver con el programa de hoy, que la universidad ha sido seleccionada como unidad ejecutora de este proyecto del cual presentábamos a Fernando, que tiene que ver con actividad física y salud durante la pandemia del SARS-CoV y que tiene que ver también con poder relevar los efectos que tuvo el aislamiento, y nunca mejor para este programa relacionar a esto que nos está pasando a nivel mundial, y ya que cada uno desde su lugar también puede contar cuál fue lo vivido y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cómo con pequeñas cosas valoramos pequeños momentos como salir a caminar a una plaza, encontrarse en un fútbol con amigos, hacer un deporte, poder trotar, poder salir al aire libre, ¿no? Digo, cuántas cosas uno da por sentado o que parecen tan sencillas como realizar actividad física, y cuando uno se ve privado de eso, cuánto lo valora, ¿no? Y cuánto valora lo bien que hace. Sí, Flor, bueno, lo venís marcando de manera espectacular. La universidad y a través del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales se presentó en un proyecto que baja el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, donde participan muchísimas universidades de los proyectos, y bueno, con la idea de que el presupuesto que se genera para poder investigar deje algo con respecto a lo que es el COVID-19 que nos atravesó no solamente a Argentina, sino a toda la región. Y bueno, todavía seguimos en proceso de confinamiento, con menos restricciones, pero seguimos encausados en eso, con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Y dentro de todo esto afectó a un montón, y los avatares de la pandemia realizaron algunas cuestiones relacionadas obviamente a la salud, al quedarse quieto, al sedentarismo, a lo que tiene que ver, también tiene que ver con las emociones. Han pasado y hemos pasado, y la mayoría de nosotros ha transitado procesos de angustia, procesos de exaltación, procesos donde hubo que trabajar con muchísimo carácter la paciencia, donde en el caso nuestro de los docentes, calculo que los de la región también, doblegamos los esfuerzos, alternando y conociendo las distintas herramientas tecnológicas. Bueno, y con la gratificación, por supuesto, que nuestra directora, Yanina Tunión, quien tomó la propuesta enseguida que yo le hice, allá por los meses de marzo, abril, se empezó a encaminar con la propuesta de este proyecto, ISAC COVID 2019, y bueno, hemos ganado, hemos quedado en el 9º puesto como universidad, donde la universidad va a ser ejecutora, donde la universidad va a trabajar en red con la Universidad de Córdoba, Entre Ríos, Cuyo, la Universidad de La Plata, con el Observatorio de Deuda Social de la UCA, con muchísimas entidades, donde va a resaltar por sobre todas las cosas la excelencia de la investigación. Y el objetivo principal es conocer las consecuencias del aislamiento en los niños y en niñas bajo dos aspectos trascendentales: la alimentación saludable y el ejercicio físico, ¿sí? Entonces ahí intentaremos abordar las distintas estrategias, las distintas metodologías para saber cuáles fueron los efectos post pandemia, ¿sí? Cómo la actividad se vio influida en esta ola que nos atrapó a todos, donde muchísimas personas han pasado muchas horas frente a la pantalla, muchos niños, muchos adolescentes con el celular. Bueno, cuestiones que nos atañen a todos y nos atraviesan a todos. Así que claro, con gran entusiasmo vamos a encarar esta investigación. Fernando, y hablando de no solo de esta investigación futura, sino del presente, ¿cómo nos atravesó
esta pandemia a niños, adolescentes, adultos mayores, a todos como personas, ¿no? ¿Cómo nos atravesó esta cuestión de quedarnos encerrados, del sedentarismo, de la socialización que genera también la actividad física? Bueno, nos atravesó mal, creo, en este sentido. Allá por el mes de marzo recibí un mail de una amiga investigadora de la Universidad Mayor en Chile para diseminar un cuestionario en Argentina que estaban llevando a cabo algunos países, y le dije mi intención de poder hacer participar al país en esto. Bueno, ahí me comuniqué con Adam Tenford de la Escuela Médica de Harvard y llegué. Adam Tenford ahí amablemente copió mi mail a Jan Wilke de la Universidad de Frankfurt, de la Universidad Goethe, perdón, en Frankfurt, que es el coordinador del proyecto. Este fue un proyecto que participaron 15 países del mundo, participamos 15 países del mundo, de los 5 continentes. Nosotros levantamos algo así como 1.500 encuestas, un poco más de 1.000 encuestas aquí en la zona del AMBA, ¿sí? Básicamente Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y el objetivo de este estudio era medir, de alguna manera, qué pasaba con los niveles de actividad física antes de los confinamientos, durante los confinamientos, y con algunas variables de bienestar psíquico y de bienestar físico, ¿no? En base a un cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, que ya está, digamos, estandarizado, que es el OMS5, y los datos fueron bastante desalentadores, ¿no? Pero de alguna manera esperables. Esto con respecto a la actividad física. Por ejemplo, en Argentina lo bajamos de 500 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, ¿no? Que es la intensidad que nos pide la Recomendación Internacional de Actividad Física, esos 150 minutos por semana de actividad moderada, la mayor parte de los días de la semana. Bajamos de 500 a un poco más de 200 minutos por semana. La vigorosa también bajó de aproximadamente 200 minutos por semana a unos 100 minutos por semana. Hubo, con respecto a las variables, acá en la Argentina, ¿no? Entonces, fue uno de los países donde más bajó. Argentina, Brasil, Chile y Sudáfrica fueron los países, en estos 15 países que relevamos, que hicimos en este estudio, fueron los que más bajaron sus niveles de actividad física. Por otro lado, variables de bienestar. Este cuestionario permite medir dentro de las variables de bienestar psicológico, en donde vimos que antes de los confinamientos se llegó a un límite del 15,4% de las personas en el límite de depresión, y durante los confinamientos subió al 45,2%. Por otro lado, los investigadores en cada uno de nuestros países, y esto sí es muy interesante, calificamos de alguna manera las restricciones, ¿no? Hubo países donde hubo más restricciones, otros menos. Claro ejemplo es Estados Unidos, donde las restricciones por ahí estuvieron en algunos estados, pero no en general como una política central, ¿no? del gobierno nacional, como aquí en la Argentina. Y vimos que mientras nosotros bajamos de 500 minutos a 250 minutos, Estados Unidos bajó de 400 a 380, pero ustedes fíjense cuáles son las consecuencias, ¿no? No tener vacuna, no haber respetado los confinamientos en cuanto a la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos. Entonces, un poco el mensaje es, nos quedamos dentro de casa, pero nos movemos adentro de casa. Claro. Entonces me parece que esto fue muy importante, incluso nos dio información para este proyecto en el que estamos involucrados ahora, que estuvo comentando Martín, porque también Martín dijo algo muy, muy importante, ¿no? El escenario de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Cuando uno lee los diarios, cuando uno lee las opiniones
algunos epidemiólogos, de algunos infectólogos, en donde podríamos esperar quizás un rebrote en el mes de febrero, marzo, abril. ¿Qué pasa con las vacunas? Es decir, todo un escenario de incertidumbre que nos llena de ansiedad, Sí. que nos llena de depresión. Está el estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición, ¿no? Una encuesta que levantaron por esos meses de mayo, más o menos, en los cuales la gente reportaba haber aumentado entre 3 y 6 kilos de peso. Y fundamentalmente lo adjudicaron al picoteo entre comidas, ¿no? Uh-huh. Por eso, es un escenario donde Sí. creo que tenemos que empezar a pensar qué va a pasar con nuestro estilo de vida, ¿no? Porque el peligro de esto es crear otras pandemias dentro de la pandemia, ¿no? Porque si nosotros subimos los niveles de insuficiente actividad física, subimos los niveles de obesidad, aumentamos los factores de riesgo, una de las cosas que planteamos en uno de los papers, de los 2 o 3 papers que ya publicamos con este proyecto, es la inversión que van a tener que hacer las carteras de salud pública de los países en este sentido, ¿no? Ante estos episodios del deterioro del bienestar psicológico, del aumento de los factores de riesgo, porque en los presupuestos de salud a nivel nacional es lo más caro, digamos, ¿no? Estas enfermedades silenciosas. ¿Mm? Totalmente. Y vamos a retomar, Fernando, en un rato esto que decías del espacio también, ¿no? Del espacio reducido y de cómo aprender a moverse y a convivir. Por ahí muchas personas en un mismo espacio y sin embargo tener que compartir o poder hacerse unos minutitos de lugar para que ese espacio pueda perfectamente convertirse en un lugar donde puedo estar en movimiento y hacer actividad. Lo vamos a charlar en un ratito, pero hablabas también muy importante de los datos que diste, alarmantes y preocupantes, sobre todo uno que nombrabas la depresión, ¿no? Y que tenía que ver con también esto de la incertidumbre. Ahí voy a aprovechar a Ángela en su rol también de psicóloga, más allá de su vinculación con la actividad física, para ver cómo nos afecta, Ángela, ¿no? Esto de la incertidumbre, el no tener un objetivo claro, una meta, ¿no? El ir tras qué, cuando no se conoce, ¿no? Sí, así es. Digámoslo que, como tú dices directamente, como psicóloga, uno lo evidencia todo el tiempo. Yo, pues al ser también docente universitaria, uno lo evidencia en sus estudiantes, lo evidencia también en personas que practican actividad física, deporte, porque muchos nos preguntan, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a regresar? Por ejemplo, hubo algo que salió mucho en los medios de comunicación y que también se está haciendo investigación sobre ello, es sobre el mismo síndrome de la cabaña. Es cuántas personas de nosotros tenemos miedo a salir de nuestra casa. ¿Por qué? Porque entramos en lo que estaba diciendo el profesor Fernando, en una incertidumbre total. Y esa incertidumbre es, venga, es que yo no sé cómo me va a dar el COVID-19. Porque según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente entre el 80-90% de la población mundial nos vamos a infectar, pero no se sabe el cómo nos va a llegar. Entonces, lógicamente hay un proceso de incertidumbre, la incertidumbre genera estrés, genera ansiedad y más todas las labores que nosotros estamos haciendo desde casa, que era también lo que estaba diciendo el profesor, cómo nuestros espacios se convirtieron en espacios públicos, nuestra intimidad, nuestra familia, nuestro compartir, ya es algo que yo les digo a mis estudiantes, literal, ustedes ya todos conocen el apartamento donde yo vivo, porque hay veces mi hija está en una habitación en sus clases, mi esposo hay veces está en reunión en la sala o en el comedor, entonces a mí me toca irme a meter a otra habitación. Entonces, mira, son diferentes situaciones que ninguno de nosotros estamos preparados para asumirlas. Nos llegaron y nos tocó asumirlas. Las asumimos de la mejor manera, pero lógicamente
cada uno de nosotros como sujetos, como personas, las asumimos de diferentes maneras de acuerdo a qué, a nuestra personalidad y a los procesos también emocionales que cada uno de nosotros tengamos. Y eso va en relación a nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones también se vuelve abrumador, porque es la dependencia también que se genera, porque muchos de nuestros niños están en casa, están estudiando, pero muchos era casi que la primera vez que estaban en un computador, entonces te empiezan a llamar, lo que me pasa a mí, mamá, y entonces cómo entro a la clase, mamá, y cómo le envío esto a la profesora, ¿cierto? Son situaciones que nos tocó literal acomodarnos a ella, acomodar ese proceso de la salud mental, pero también el encierro, el no saber, hay veces, porque también nos pasa distribuir nuestro tiempo, el saber nosotros también controlar nuestro tiempo laboral, el tiempo familiar, eso está desencadenando enfermedades de salud mental muchísimo más duras, más profundas. Y lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que lo leí hace 15 días, era que se va a ver, se va a evidenciar cómo esas enfermedades de salud mental se nos van a adelantar hasta 5 años. ¿Por qué? Por todas estas restricciones que hemos tenido. Hay personas que les hace falta salir, hay personas que les hace falta interactuar, que sí, tenemos los medios, las redes sociales, tenemos el WhatsApp para hacer llamadas grupales con nuestra familia, pero hace falta el contacto. Es una habilidad social que muchas personas dicen que vamos a perder, pero que considero también como psicóloga, creyendo en la humanidad, que antes vamos a regresar muchísimo más fortalecidos en esos procesos sociales por esas mismas necesidades que se han creado. Claro, y súper interesante esto que mencionás, Ángela, de también uno espera, ¿no? Como que dice, bueno, es lo que nos tocó y seguramente para algo, un fin debe haber detrás de todo esto. Ahora quizás no estamos pudiendo ver o el árbol nos impide ver el bosque, como se dice, pero ojalá podamos más adelante salir fortalecidos. Vamos a seguir charlando de este tema, pero aprovecho que mencionaste las emociones y cómo tienen un rol importantísimo en la construcción social del aprendizaje y cuánto se aprende a través de los juegos colectivos, Fernando, y cuánto se aprende, Felipe, perdón, y cuánto se aprende a través de la escuela, ¿no? Y de cómo estos procesos cognitivos, como la atención, como la memoria, como la motivación, cómo todos esos aprendizajes se logran a través, por ejemplo, del juego colectivo. Y es algo que en pandemia muchos niños no pudieron estar siendo partícipes de esa actividad, de esa socialización, de estar con sus compañeros, con sus pares, de aprender a través de un juego de grupo, por ejemplo, ¿no? Así es. Muy interesante todo lo que se ha conversado. Me ha suscitado varias reflexiones, pasando por la cuarentena, un desastre a nivel social, que pilló a toda la sociedad en su conjunto de sorpresa. Si pudiésemos poner una emoción también a la pandemia, la sorpresa de lo que sucedió, las consecuencias que pocas personas esperaban. De hecho, hay varias imágenes que decían, éramos felices y no lo sabíamos, de cosas tan sencillas que se hacían antes y ahora, ante este contexto, no se pueden hacer. Sí, como dices, también para mí es un desastre las consecuencias pedagógicas que tuvo la pandemia, sobre todo porque yo soy muy crítico del sistema educativo y en varios artículos he hecho énfasis de que hay un problema filosófico muy profundo, y esto a nivel mundial en los sistemas educativos, que todavía no logramos resolver. Y como no lo hemos podido resolver, ante un contexto de pandemia se agrava eso. Y ese problema es la hiperintelectualización de la educación, donde asignaturas como educación física están despreciadas.
educación musical, educación artística, las incluyen, les dan un poco de importancia, pero siguen siendo despreciadas en comparación a la sobrevaloración que tiene historia, matemática, lenguaje, inglés, etc. Y ahora vemos incluso muchas clases de educación física que se están haciendo por medio de guías, donde ahora los estudiantes, si ya era hiperintelectualizado, donde el tema racional era demasiado explotado, en contraste con los otros ámbitos humanos, ahora imagínense que hasta educación física en algunos lugares se está haciendo desde la perspectiva intelectual. Y no digo cognitiva, porque sabemos que la educación física tiene mucho de cognitivo también, sino que hago énfasis en lo intelectual. Y podría decir que en cuanto a las emociones que he podido ver a simple vista, porque tampoco me ha dado tiempo ni he tenido tiempo de investigar en profundidad el tema de las consecuencias afectivas, puedo decir que veo mucho aburrimiento de cómo se está enfrentando la pandemia, aburrimiento de parte del alumnado. Por lo tanto, muchos alumnos descolgados de la educación, que no se conectan, porque ahora como todo se está haciendo digital, muchos estudiantes simplemente perdieron el vínculo con el centro educativo y creo que una emoción que puede ser clave ahí y muy profunda y que la encuentro incluso legítima, que es el aburrimiento de un sistema que no se ha podido arreglar y que además no se quiere arreglar, porque también hay mucha intencionalidad de por medio de sectores que se benefician de que esto siga así. Y ante esto mismo quería hacer una reflexión a partir de lo que dijo la compañera anterior, que dio una perspectiva psicológica de la emoción que a mí me parece muy bien, siempre que no caigamos en extremos, en un extremo que también está cayendo la interpretación de la emoción, que es desde la perspectiva psicológica, que como digo, es cierta, existe, hay que considerarla, pero hay muchas otras corrientes de la emoción que son ignoradas. Y son ignoradas no muchas veces por mala intención, simplemente también por culpa de este mismo problema que tenemos de creer que la razón es lo principal. Y ahora estamos creyendo incluso que hasta la razón es lo principal en la interpretación de la emoción. Cuando hay muchas veces, si entendemos la emoción como una respuesta afectiva, la causa de las emociones que están viviendo muchas personas en este momento no solamente pasa por algo a nivel psicológico, sino que pasa también por algo a nivel cultural y de la estructura social. Hay muchas causas de las emociones que se están viviendo ahora que tienen que la causa la podemos hallar en, por ejemplo, la pandemia. O otra cosa, como por ejemplo lo que hablaba el profesor Fernando, la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia. Otra causa que es incontrolable para la persona, que no depende de mí, no es algo subjetivo, sino que es algo a nivel más social, es más objetivo, que no, por más que yo no me guste, me veo afectado por eso. Por ejemplo, si tengo un gobierno irresponsable que tomó malas medidas, o que no escuchó a la ciencia, o que cometió errores, finalmente quienes son víctimas de eso van a percibir emociones a partir de esos errores. Y por más que yo tenga mucha inteligencia emocional, esa emoción difícilmente va a desaparecer. Es probable que se quede ahí, que persista. De hecho, por ejemplo, para que entendamos esta idea que es de fondo, podríamos hablar del estallido social que hubo en Chile hace poco. Creo que se habrán enterado que hubo una protesta muy grande. Una emoción que había de fondo ahí era el enfado. Era el enfado con una clase política que venía tomando decisiones demasiado injustas por mucho tiempo. Entonces la causa de ese enfado no es algo necesariamente subjetivo, sino que podemos encontrar un factor macroestructural, macrosocial, que también incide en las emociones. Y como dices tú, es fuerte también lo de la socialización, que ahora la educación, como se está dando a distancia, se está dando sin socialización. Y muchas familias también no tienen la sabiduría ni el conocimiento para orientar bien a sus hijos, a su hija en casa. Entonces,
hasta cierto punto hay bastante abandono de muchos estudiantes, pero es un abandono también que tiene una causa muy profunda que es difícil de solucionar. Y te encuentro, finalmente puedo decir eso, de que, por terminar la reflexión, éramos felices y no lo sabíamos, Claro. y todo lo que teníamos en la escuela, en educación física, era maravilloso, y podía ser más maravilloso, claramente, sobre todo con los aportes que hacen todos los colegas, pero a lo que pasamos ahora, una educación tan con falta, por ejemplo, de sociabilidad y todo lo que ahora carece, es un desastre para mí, un desastre. Eso podría Martín. decir. Bien, sí, comparto. Me quedo con dos conceptos. Un concepto de Ángela que me parece sumamente importante, la administración del tiempo. Saber trabajar sobre la administración del tiempo de cada uno le permite a cada uno tener otros espacios y priorizarlos ante esta pandemia, ¿sí? Creo que eso es importante, me gustó ese concepto. Sobre todo aquellos que estamos con o algún cargo de gestión. A mí particularmente me pasa que he estado días conectado desde las 9 de la mañana y termino 9:30, 10 de la noche al frente de la computadora. Y indudablemente que administrar el tiempo enriquece los espacios de cada uno. Y después tomo un concepto de Felipe con respecto a las políticas educativas. Quizás era el momento, un poco también hablándolo con el diario del lunes, pero es algo que yo estoy totalmente convencido de que las asignaturas como educación física o las expresivas como música o como plástica eran materias que tenían la oportunidad de tomar un rol más importante dentro de lo que es el sistema educativo, sin dejar de lado por ahí las otras asignaturas, pero sí que sean que tengan un rol preponderante, porque permite sacar a los alumnos un poco de la tecnología, permite mostrar la importancia de lo que es una práctica corporal, mostrar la importancia de lo que es una expresión, mostrar la importancia de lo que es el arte, donde en esto que también Felipe decía del aburrimiento, estamos acostumbrados, y la sociedad se acostumbró a lo inmediato, a lo ya, a tener todo, a no permitirse aburrirse, a tener fácil acceso en el celular, a las redes, a mirar, o hasta hablar con personas, estás en una mesa y hasta hablar con personas de afuera y no hablar con las personas de la mesa, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones a revisar que obviamente nos deja la pandemia para poder trabajarlas y profundizarlas, para no volver a repetirlas por sobre todas las cosas. Esto de tener el inmediato, tener el celular y resolver todo al ya, le ha sacado a las personas y a los niños y a las niñas y a los jóvenes, les ha sacado la oportunidad de la creatividad, ¿sí? Creo yo que la creatividad surge a partir precisamente del aburrimiento, pero el ser creativo permite una cabeza mucho más abierta, mucho más amplia, dominante ante las emociones. Totalmente, el tema es también que antes de la pandemia, y seguramente serán muy ricos los resultados de las investigaciones post pandemia, ¿no? Pero digo, ya antes no se permite a nosotros como adultos muchas veces nos pasa, pero sobre todo es algo que yo palpo en los niños o en los adolescentes mismos de los primeros años de la universidad, no se permiten estar aburridos. No se puede, hay que llenar ese tiempo todo el tiempo con otra cosa, ¿no? Con otro estímulo, lo que nos decían nuestros padres, bueno, aburrirte y del aburrirte te surge un juego o la creatividad, como vos decís, muchas veces por la sociedad en la que vivimos no está permitido, ¿no? No me puedo aburrir, tengo tanto que cómo me voy a aburrir con todo lo que tengo. Y bueno, quizás ese sea un debate más de fondo o ver si después agobiados ante tanta tecnología volvemos a pedir eso en algún momento. Fernando, voy con vos y después con Felipe que también quería agregar algo. Sí, yo quería rescatar tres ideas, una en
a los espacios en todos estos procesos de confinamiento que mencionaba Ángela, ¿no? Y por ahí ir un poquito más allá, porque salió un artículo hace poco en la revista The Lancet y que lo levantó acá Intramed, en donde están hablando de que estamos frente a una sindemia, no una pandemia. A ver, ¿qué es esto de una sindemia, no? Una pandemia es cuando una epidemia se extiende global. Una sindemia es una sinergia de pandemias. Es decir, acá no es solamente el COVID-19, sino que es el COVID-19, la obesidad, moverse, la hipertensión. Este concepto de sindemia se reflotó hacia el año 2019, también en otro artículo en esta revista, en donde un grupo de especialistas hablaba de una sindemia global, ¿no? De desnutrición, obesidad ante la asimetría que hay y cambio climático. Con esto del COVID-19 yo creo que se profundiza aún más esto. Y entonces, con este tema de los espacios, dando una charla el otro día en un congreso, se me ocurrió que estábamos como en la teoría del feedlot, ¿no? Cuando estábamos durante el ASPO, ¿no? Con el aislamiento social preventivo obligatorio. O sea, el feedlot es una técnica de ganadería en donde el animal la vaca no camina, ¿sí? Sino que está encerrada, sin moverse, alimentándose y engordando permanentemente porque es mucho más redituable, ¿no? Al momento de poder después venderlo. Que es esa carne que nosotros vamos a carnicería y decimos, che, qué rica que es, porque qué tierna, y resulta que la cantidad de grasa intramuscular que tiene, porque es un animal que no camina, es enorme. Entonces, es como que nosotros estuvimos y debemos tratar ante un rebrote y un nuevo encierro en que nuestros hogares no se conviertan en feedlot. Una parte del estudio que hicimos, que trabajamos con 200 personas y profes de la Universidad de Santiago de Chile y 2 profes de acá de Buenos Aires, la gente, hicimos un estudio cuasi experimental, ¿no? Entonces, esas personas eran asignadas al azar a un grupo control o a un grupo experimental. En el grupo experimental recibían clases online, ¿sí? En sus hogares, clases remotas de distintas manifestaciones de gimnasia, ¿no? Por ejemplo, zumba, ejercicios de fuerza, pero clases de muy bajo impacto. Y ahora estamos analizando, todavía no tenemos resultados, pero estamos analizando esa información, porque el otro grupo era un grupo de espera, y la gente contestaba otro cuestionario una vez por semana, para ver qué pasaba con los niveles de actividad física, con las clases, y con esas variables de bienestar psíquico y físico, ¿no? Y una de las cosas que le dijimos a los profes nosotros, organizá tu clase en un espacio reducido, poné en juego la creatividad, porque hay gente que por ahí puede tener la excusa de no moverse por el espacio reducido. Esto también pasó con las clases de educación física, ¿no? Porque además de trabas burocráticas con cuestiones necesarias como los certificados de aptitud física que tienen que tener los chicos, también apareció el tema del derecho de imagen, ¿sí? Entonces, como que los padres tenían que firmar alguna autorización. Esto, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dio en algunas escuelas, como que no se tenía la autorización para ver la imagen del chico. Entonces, yo creo que hay que tratar de derribar estas trabas y empezar a pensar nuevos escenarios, ¿no? Para no enfermarnos, para no contribuir a enfermarnos más. Entonces, bueno, esto me parecían 3 puntos fundamentales. Totalmente. El espacio, el estilo de vida, ¿no? y a nuestra calidad de vida. Ángela, ahora voy con vos. Felipe quería acotar algo de hace un ratito. Sí, tengo entendido eso. Sí. Lo que quería hacer una reflexión a partir de lo que señalaste anteriormente del aburrimiento, que me pareció algo súper importante, es que, y además retomándolo relacionándolo con la pandemia, una de las consecuencias también de la pandemia es darnos cuenta de que las emociones son importantes, sobre todo ante un escenario que suscita tantas emociones y emociones negativas.
porque cuando son emociones positivas para el bienestar subjetivo, no nos damos tanto cuenta, pero si son emociones negativas para el bienestar subjetivo, ahí saltan las alarmas, cuando hay miedo, cuando hay nerviosismo, cuando hay angustia o aburrimiento. Entonces, este darse cuenta de que las emociones son importantes, también hay que tener cuidado. Otra cosa que es peligrosa es creer que todo el profesorado está preparado para abordar las emociones en los sistemas educativos cuando no han sido formados para ello. Este tema en América Latina es muy reciente, es muy nuevo. Incluso en el mismo Europa hay investigaciones, pero todavía es poco. Es muy poco lo que se sabe y se ha profundizado en el tema. Entonces, esa es una advertencia de que hay que ser prudentes si se va a exigir al profesorado abordar el tema. Y uno de los errores que se puede cometer es lo que tú decías, es creer que las emociones positivas para el bienestar subjetivo son buenas emociones y creer que las emociones negativas para el bienestar subjetivo son malas emociones. O sea, esto quiere decir creer que el aburrimiento siempre es malo. Eso sería un error, porque el aburrimiento puede que haya ocasiones en que sea algo perjudicial para diferentes aspectos, incluso el aprendizaje o la didáctica, pero en algunos casos puede ser positivo. Entonces, cada emoción podríamos valorarla más allá del bienestar subjetivo y podríamos decir que es buena o mala según lo que estamos, con qué cosa estamos contrastándola. Entonces, eso en relación a lo que decías del aburrimiento. Totalmente importante, y hace unos años en nuestro país, Martín, Fernando, no me dejan mentir, se implementa desde las escuelas lo que es la educación sexual integral, que tiene parte también de educación emocional, pero todavía sin duda es un camino muy largo por recorrer en el que debemos formarnos todos los docentes y que todavía falta, y teniendo especial atención a estos de las emociones, que no son ni buenas ni malas, sino que son emociones, que hay que darles el lugar que cada una merece según el contexto en el que se desarrolla, y también tenemos que tener docentes preparados y formados para hacer frente a esa emoción que manifiesta el alumno, y que muchas veces es, como decías al comienzo, Felipe, una derivación de muchas otras cosas, que quizás no es una emoción relacionada con me pateó más fuerte la pelota o no, sino que arrastra un montón de otras cosas detrás, ¿no? Ángela. Sí, claro que sí. Mira, retomando lo que han dicho los otros compañeros, es totalmente evidenciable las mismas necesidades que empiezan a surgir después de esto, durante y después de esto, ¿cierto? Mira, de qué manera nosotros nos ha tocado estarnos preparando solos. ¿Para qué? Para poder asistir a una clase, para lo que ahorita estaba diciendo Felipe, que es totalmente cierto. No es nosotros clasificar esas emociones buenas y malas, sino que también permitan esa expresión de las emociones, que entonces se les permita estar aburridos, porque es que tenemos que ser sinceros. Esto hay veces estar aquí sentado, vos en ocasiones solo ver las iniciales de los nombres de tus estudiantes, hay veces ni siquiera tener una interacción directa con ellos, porque a veces se te quedan callados. Eso también a uno le genera frustración, aburrimiento, tristeza, pero también es algo que nosotros debemos de experimentar y dejar que esas emociones salgan a flote y no encasillarlas como tal. Y también retomando ahorita lo que estaba diciendo Fernando y Martín con el tema de los espacios, siguiendo con ese tema de las emociones. Mira, es algo que nosotros debemos de seguir trabajando cada uno de nosotros desde nuestra profesión, cada vez nosotros también recibir herramientas para continuar, digámoslo, con este proceso, y nosotros también permitir transmitir esa información. Ejemplo, el manejo del estrés que pueden estar sintiendo nuestros estudiantes, porque muchos de ellos dicen, no, es que llegó la virtualidad y nos aumentaron las cargas académicas, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo se están manejando? Lo mismo pasa con nuestros deportistas o las personas con las cuales nosotros trabajamos. Este contacto. Muchos de los deportistas con los que yo trabajo dicen, Ángela,
es que da pereza asistir al entrenamiento virtual, da pereza. Y ahorita antes de que iniciáramos el proceso lo hablábamos con Martín, venga, ¿cómo estamos nosotros en esta apertura? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia ya han abierto diferentes espacios deportivos y te dejan elegir, entonces te dicen, mira, en estos espacios puedes reservar o hay estas horas disponibles para que vengas y hagas ejercicio. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Profe, no, mándenos el ejercicio y nosotros lo vamos y lo hacemos a la cancha porque ya nos hace falta estar en la cancha, en la pista, en el tatami, y nosotros le mandamos la evidencia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay veces no sabemos cómo manejar, cómo transmitir la información a través de una pantalla. Nos hemos reinventado, que yo creo que es la palabra ya de este año. De cabecera. Esa palabra de todo. Sí, es una palabra que yo creo que va a estar hasta premiada porque nos ha tocado reinventarnos a todos en este proceso, pero entonces hay que abrir esas posibilidades, hay que abrirnos lógicamente desde el autocuidado a que volvamos a esa famosa normalidad que le estamos llamando, a esa nueva normalidad. ¿Por qué? Porque ya hace falta y eso también está ayudando a que esos procesos o enfermedades de salud mental empiecen a disminuir, empiece a disminuir el estrés, empiece a disminuir la ansiedad, porque ya te dejan salir, ya te dejan interactuar con todos los cuidados y todos los protocolos, pero ya te permiten salir de tu espacio, de ese espacio que nos estaban limitando con las personas con las que vivimos y a través también con las cuales estamos aquí compartiendo, interactuando a través de una pantalla. Totalmente. Fernando, aprovecho para darte la palabra y darles a cada uno estos últimos minutos para dejar una reflexión acerca de todo lo conversado en el día de hoy. Bueno, yo la reflexión me gustaría dirigirla a este proyecto tan importante que tenemos y que vamos a ejecutar a partir de nuestra universidad, este proyecto PISAC, porque este programa, una de las cosas que por ahí persigue es tener información y aportar insumos para solucionar problemas en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que el estudio de estas 4 etapas, digamos, porque tenemos datos previos a la pandemia, ¿no? Esta etapa llamémosla normalidad, esta etapa de ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, del cual estamos saliendo, este ISPO, distanciamiento social preventivo obligatorio, que ahora en Cava y en el Gran Buenos Aires, o sea, en el AMBA, estamos experimentando con ciertas restricciones, porque vemos que los chicos, por ejemplo, no tienen clase y todavía hay ciertas restricciones, y el futuro DISPO hasta, Dios quiera, la vacuna, ¿no? Cuando por ahí empiecen con todas las clases presenciales. No creo que el estudio del comportamiento de todas estas variables en distintos escenarios puede aportar un conocimiento importante, ¿no? Para las políticas públicas. Creo que yo un poco me quedo con esta reflexión y sigo insistiendo en todo este tema de la incertidumbre, ¿no? en la que todavía estamos inmersos. Gracias, Fernando. Felipe. Me parece que está silenciado. Felipe, a ver, no te estamos escuchando. Ahora sí. Sí, como despedida, agradecer la invitación, ha sido muy grato escucharlo y dialogar con ustedes. Y mi reflexión sería que mantengamos el entusiasmo por estas nuevas temáticas, sobre todo el tema de las emociones, la relación con la actividad física, la salud, la cultura. Pero lo que sí también, además de eso, le agregaría que a este entusiasmo no se nos olvide agregarle pensamiento crítico y prudencia, sobre todo al momento de tomar decisiones o dar opiniones sobre el tema, porque
solamente para agregar y expresar la complejidad del tema, decir que las emociones vienen siendo discutidas, por lo menos podemos decir con seriedad, desde los filósofos de la antigua Grecia. O sea, imagínense la cantidad de cosas que se han dicho en torno a la afectividad y a las emociones, y muchas veces sin acuerdo. O sea, hay muchas posiciones contrarias sobre el tema, así que más que nada aventurarse por estas nuevas temáticas, pero sin olvidarnos de eso, de la complejidad que también pueden tener. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Ángela. Bueno, aparte de dar las gracias por la invitación y permitirnos hablar de este tema que nos atraviesa a todos nosotros como seres humanos, es no olvidarnos precisamente de eso, de esa emocionalidad, de esos procesos de salud mental que son tan importantes para nosotros, y no olvidarnos de esa humanidad, ¿cierto? Que cuando volvamos a esa nueva normalidad, también haya un proceso en el cual nos reencontremos con nosotros mismos y con los demás, que como decía ahorita Felipe, es un proceso en el cual nosotros nos ahogamos como un autochequeo, ¿cierto? Un tema de pensamiento crítico, que nosotros reflexionemos sobre cómo estamos llevando nuestras situaciones, cómo las estamos asumiendo, y que seguro que esto nos devuelve muchísimo más fortalecidos, con muchísimas más herramientas, porque nos ha tocado utilizarlas, ¿cierto? De acuerdo con la contingencia, hemos sacado hay veces herramientas, creatividad que nosotros decíamos, uy, esto lo puedo hacer yo, ¿cierto? Entonces, es seguir explorando en nosotros mismos ese tipo de actividades y saber que podemos dar más. Entonces, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Gracias, Ángela, a vos. Martín, te dejo la palabra. Bueno, en principio nada, agradecer a los invitados, a Ángela, a Felipe, a Fernando, obviamente al programa Integrados por generar este tipo de programas que llevan muchísimo enriquecimiento en lo que es el conocimiento, ¿no? Y el poder compartir con otros países, también las experiencias de cada uno también son gratificantes. Por último, destacar a la actividad física, ¿sí? La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad, el porcentaje de grasa corporal, aumenta la densidad ósea, fortaleciendo los huesos, ¿sí? Ayudando a prevenir la osteoporosis, fortalece a la parte neuromuscular, a las capacidades físicas, mejora el estado de ánimo, da la posibilidad de generar una persona con iniciativa, previene el estrés, la ansiedad, la depresión, ayuda a las personas mayores a ser independientes, disminuye el riesgo de caídas en las personas mayores, contribuye en sí al desarrollo integral de las personas, sobre todo en niños y jóvenes. Entonces, creo que tenemos la oportunidad como profesores de educación física de tener un rol protagónico ante esta pandemia, y armar propuestas de intervención relacionadas a la actividad física, que va obviamente atada a la salud mental y emocional. Gracias, Martín. Gracias, Ángela, Fernando, Felipe, un placer. Creo que ha sido muy valiosa la opinión de cada uno de ustedes, y así seguramente lo es para todos los que estén compartiendo y decidiendo mirar esta conversación integrada del día de hoy. Recuerden que debajo, en la descripción del video, aparecen las presentaciones de todos nuestros invitados y también material de acceso interesante para que ustedes puedan ahondar más en cada una de las temáticas. Y el mensaje es siempre positivo. Ya vamos a salir de esta situación y seguramente fortalecidos, con esta palabra bien grande arriba de cabecera, fortalecidos y reinventados seguramente, y si Dios quiere, para mejor. Muchas gracias una vez más. Gracias, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza en estas conversaciones integradas. Nosotros nos reencontramos la próxima. Mi nombre es Florencia Romano. Muchas gracias.